Bienvenidos a historias variadas de fortunas millonarias. ¿Alguna vez se han preguntado cómo el destino puede entrelazar la vida de una persona común con alguien de la élite más exclusiva, transformando su vida en una historia llena de misterio y tragedia? Hoy exploraremos los secretos y las decisiones que cambiaron para siempre el destino de una humilde mesera y de un hombre que parecía tenerlo todo. ¿Hasta dónde puede llegar una conexión tan improbable? Prepárense para descubrir cómo una vida de lujos puede también ocultar los anhelos y los sacrificios más profundos. Elena Rodríguez era una mesera ejemplar, de origen humilde pero conocida por su profesionalismo y discreción en el lujoso restaurante Eleven Madison Park, donde las reglas eran estrictas. No se permitía que el personal interactuara con los clientes fuera de los requerimientos del servicio. Sin embargo, Elena siempre había sido alguien con una intuición especial para captar las emociones y los matices de las personas a su alrededor, lo que la hacía destacar en su trabajo sin nunca romper las reglas. Fue una noche fría de otoño cuando conoció a Alexander Blackwell, el epítome de la elegancia y la riqueza en la ciudad de Nueva York. Reside en el icónico Billionaires Row, en un exclusivo penthouse que ofrece vistas panorámicas de Central Park y el horizonte de Manhattan. Alexander tiene una presencia magnética, alto, de porte atlético y con un rostro marcado por rasgos refinados. Es alguien que parece haber nacido para el lujo. Viste de forma impecable, seleccionando solo las marcas más exclusivas, trajes a medida de Tom Ford y Hermenegildo Segna, combinados con camisas de seda de Brioni y corbatas italianas de Canali. Sus zapatos son piezas artesanales de John Love, elaborados en Inglaterra y de un cuero que brilla a la perfección. Todo en su estilo refleja una meticulosa atención al detalle y una opulencia discreta pero contundente. Blackwell es un hombre que entiende la importancia de los detalles. Su reloj es un Patek Philippe Grand Complecations, de edición limitada, que lleva en la muñeca con la seguridad de quien no solo aprecia la elegancia, sino también la precisión. Tiene una colección de relojes que incluye piezas de Audemars Piguet y Rolex, cada uno cuidadosamente seleccionado y usado en ocasiones especiales. También luce gemelos de oro blanco y diamantes, y a veces un anillo de Cartier con incrustaciones de zafiro que perteneció a su abuelo, un detalle que añade historia a su presencia. El aroma de Alexander es inconfundible. Usa Clive Christian número 1, un perfume exclusivo y raro, que deja una estela sofisticada de madera de cedro, jazmín y un toque de ámbar. Este perfume, que cuesta miles de dólares por botella, es la fragancia perfecta para alguien de su estatus y complementa su imagen con un aire de misterio. Para Alexander, el lujo no tiene límites. Posee una amplia colección de arte con piezas de Basquiat y Monet, así como esculturas de Brancusi, que adornan su penthouse. Su estilo de vida también se extiende a experiencias de alto nivel, cenas en el exclusivo restaurante Per Se, viajes en su jet privado Gulfstream G650 y escapadas en su yate en el Caribe. También es cliente frecuente de los mejores sastres y perfumistas privados, asegurándose de que cada aspecto de su vida esté personalizado y a su medida. Alexander Blackwell representa una vida de opulencia cuidadosamente curada. Desde sus relojes hasta sus autos y su perfume, cada detalle de su existencia emana un nivel de riqueza que pocos pueden comprender, mucho menos alcanzar. Cuando Alexander se desplaza por la ciudad, lo hace en su Rolls-Royce Phantom negro, con interiores de cuero italiano y acabados de madera de nogal. El coche, conducido por un chofer de confianza, es su santuario móvil, donde se relaja y prepara sus próximas jugadas de negocios. Además, en su colección privada se encuentran un Lamborghini Aventador y un Aston Martin DB11,
que utiliza para eventos especiales o escapadas discretas. Su vida es un despliegue de lujos que pocos podrían imaginar y que él lleva con un estilo inigualable. También es un cliente habitual que solía sentarse siempre en la misma mesa junto a la ventana, con una copa de vino tinto en la mano y una mirada distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Elena, en su rol de mesera, se encargaba de entregarle la carta y tomar su pedido, pero algo en la energía de él la intrigó profundamente. Un día, mientras le servía una copa de vino, Alexander, casi en un susurro, le preguntó si le gustaría conocer la historia detrás del lugar. En un restaurante de lujo como ese, era normal que los clientes intentaran compartir su conocimiento sobre arte, historia o arquitectura, pero lo que hizo diferente a esta conversación fue la mirada intensa de Alexander, que parecía querer compartir algo más personal. Para Elena Rodríguez era casi imposible que un caballero de esa condición estuviera tratando de conversar con ella, y más aún que su mirada la sentía tan tierna y solo por un minuto podía pensar que él era un hombre común y corriente. A pesar de que el protocolo del restaurante le exigía mantener una distancia profesional, Elena no pudo evitar sentir una curiosidad por él, que no podía ignorar. Entonces, comenzó a responder sus preguntas de manera educada pero evasiva, sin salirse del guión. Sin embargo, ella fue percibiendo que, aunque Alexander no lo dijera explícitamente, en sus ojos había una necesidad de contacto, de encontrar algo o alguien con quien compartir su historia. La química fue innegable. Cada vez que Alexander iba al restaurante, se aseguraba de que fuera Elena quien lo atendiera, buscando esos pequeños momentos en que sus conversaciones pudieran ir más allá de lo estrictamente necesario. A veces, cuando el restaurante estaba más tranquilo, él aprovechaba para hacer preguntas abiertas relacionadas con la vida en general, sin infringir las reglas. ¿Crees en el destino?, le preguntó una vez, mientras ella servía un plato de pasta en su mesa. Elena, sin pensarlo, respondió que sí, aunque en su vida nunca hubiera experimentado algo tan profundo como lo que él parecía buscar. Aunque estas conversaciones eran breves y siempre enmarcadas por los límites del servicio, cada encuentro fue dejando una huella en Elena. Durante semanas, sus intercambios fueron más frecuentes, aunque discretos, hasta que, finalmente, una noche, cuando el restaurante se encontraba cerrando y solo quedaban unos pocos clientes, Alexander le pidió a Elena que le dejara llevarla a su casa. Ella al principio le dijo no, ya que si se enteraban en el restaurante, sería inmediatamente despedida y lo que ganaba le era muy importante para vivir en la gigante New York. Sabía que esto podría ser arriesgado, pero la atracción era tan fuerte que no podía resistir más. Elena, un poco nerviosa, aceptó la invitación. Ella quedó deslumbrada con el auto de él, aunque era consciente que una relación así a futuro no tendría buen final. Fue en ese momento cuando Alexander, con su mirada profunda y cálida, le confesó que sentía una conexión especial con ella, como si ya se conocieran de otra vida. Elena, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, también confesó que sentía lo mismo, aunque sabía que su situación era compleja. Sé que no es apropiado, pero hay algo en ti que no puedo dejar de pensar. Mi corazón me dice que esto tiene que ser real, dijo Alexander, casi en un susurro. Te he estado observando, Elena, y algo en ti me llama. Quiero conocerte, más allá de este lugar. Elena, aunque sabía que esta era una conversación peligrosa, sintió que no podía rechazarlo. El amor, o lo que fuera que comenzaba a crecer entre ellos, era como una llama tenue pero constante, y no podía ignorarlo. A partir de ese momento, el vínculo entre ellos comenzó a crecer en secreto.
Aunque las reglas del restaurante les impedía hablar libremente durante las horas de trabajo, en el momento en que las luces se apagaban y el bullicio del restaurante desaparecía, podían encontrarse fuera del trabajo y él procuraba brindar detalles comunes para él, pero impensables para ella. Compartían sueños, pensamientos y deseos que ninguna regla de etiqueta podría sofocar. Así, su amor creció en la penumbra, oculto pero intensamente real, hasta que la vida, como el destino que ambos creían que los había reunido, les trajo una sorpresa que cambiaría todo: un bebé. Un niño que sería la clave para cambiar por completo el curso de sus vidas. Elena Rodríguez, tras la breve pero intensa relación con Alexander Blackwell, se encontraba en una situación delicada. La noticia de su embarazo le trajo una mezcla de alegría y temor. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero también estaba consciente de las dificultades que enfrentaría siendo una mujer joven, sin una red de apoyo familiar cercana y trabajando como mesera en un restaurante de lujo. Además, su relación con Alexander no había salido a la luz pública y él aún no había podido romper las barreras sociales y familiares que lo mantenían alejado de ella. Elena no quería ser una carga para él, no quería que su vida y la de su hijo causaran un escándalo en la alta sociedad en la que él se movía, tampoco deseaba que él pensara que su embarazo era solamente para gozar de los lujos que éste le podía ofrecer. Aunque Alexander la amaba profundamente, él también temía que su relación con Elena podría ser rechazada por su familia y amigos. La presión de mantener el secreto los había distanciado, pero ambos sentían una conexión más profunda que nunca. Sin embargo, lo que Elena no sabía era que Alexander estaba a punto de darle una sorpresa que cambiaría su vida. Estaba dispuesto a afrontar la situación, a aceptar su amor y su hijo, pero esa oportunidad nunca llegaría. El destino, siempre impredecible y cruel, se encargó de separar sus caminos antes de que pudieran concretar esos planes. Una tarde, mientras Elena volvía de su turno en el restaurante, un accidente de tráfico fatal cambió su vida para siempre. Un camión se cruzó en su camino, y Elena, en su estado avanzado de embarazo, sufrió heridas graves. El bebé, sin embargo, logró sobrevivir milagrosamente gracias a su fortaleza, pero la madre no tuvo la misma suerte. La tragedia fue devastadora. Elena murió poco después de dar a luz, sola en una sala de hospital fría, sin la presencia de Alexander ni de nadie que pudiera darle consuelo. En su agonía, su último pensamiento fue que su hijo quedaría huérfano y que su amor con Alexander nunca podría ser reconocido. Sin documentos que pudieran identificarla como madre, el bebé fue entregado a una institución de caridad, una casa-hogar en el que los huérfanos eran cuidados hasta ser adoptados por familias dispuestas. Por su parte, Alexander había tenido que viajar en esa temporada por negocios. Sin embargo, al regresar, no volvió a saber nada de Elena. En el restaurante donde se conocieron, no pudieron proporcionarle ningún dato sobre ella ni sobre lo que había sucedido. Con mayor razón porque sospechaban de la relación de ellos y todos sabían que la muerte de ella era lo mejor que pudo suceder y que éste jamás reconocería al hijo huérfano de la mesera. Con el tiempo, él creyó que ella no había tenido el valor de afrontar la relación y el embarazo y devastado, decidió abandonar la búsqueda. A medida que pasaban los años, la pena y la añoranza que sentía por Elena lo consumían. Finalmente, contrató a detectives privados con la esperanza de encontrarla. Pero lo que descubrió lo dejó aún más devastado. Se enteró que había sido un grave error no mover cielo y tierra para buscarla en aquel entonces, ya que su hijo vivió toda su infancia y juventud en un orfanato, en plena pobreza.
siendo que éste era heredero de una fortuna inimaginable teniendo en cuenta que Alexander se había negado a tener otra relación importante y menos tener un heredero. El hijo de Helena creció en el orfanato sin conocer su verdadero origen. La institución lo trató con cariño, pero siempre lo vio como un niño solitario, lleno de preguntas sobre su pasado y sobre su familia. Las semanas pasaron, luego los meses, pero la vida en el orfanato nunca logró quitarle la sensación de que algo faltaba, algo importante que lo conectaba con un pasado que jamás conocería. Después de tantos años intentando sobrellevar el dolor, Alexander se dio cuenta de que no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Contrató a un investigador privado de renombre, alguien con acceso a archivos sellados y registros que la policía local probablemente ya había abandonado. Fue entonces cuando, a través de este contacto, Alexander descubrió detalles cruciales sobre el destino de Helena y su hijo. A pesar de que Helena había muerto sin documentos que acreditaran su identidad completa, el investigador pudo acceder a registros antiguos y encontrar su nombre. Descubrió que Helena había estado trabajando en 11 Madison Park, el restaurante donde se conocieron, y que después del accidente fue trasladada a un hospital local. Sin embargo, por el estado de su cuerpo y la falta de información sobre su origen, el bebé fue inmediatamente entregado a una institución de caridad. El investigador encontró que el bebé sobrevivió milagrosamente al accidente y fue dado en adopción a un orfanato en la ciudad. El niño había sido colocado en un hogar de acogida sin que se mencionara explícitamente su origen, ya que los servicios sociales tampoco tenían registros claros sobre Helena. La adopción fue legalmente cerrada, pero los registros del niño seguían siendo un misterio, pues la documentación era vaga. El niño, que recibió el nombre de Gabriel Morales por los registros del hospital, creció en el orfanato sin saber la verdad de su origen. Fue alimentado, cuidado y educado, pero siempre sentía una desconexión con el mundo. A medida que pasaban los años, Gabriel se volvió un joven introvertido, lleno de dudas sobre su identidad y sus raíces. Nunca dejó de preguntar por sus padres, pero las respuestas siempre fueron vagas y desalentadoras. Al cumplir los 18 años, Gabriel dejó el orfanato y se mudó a la ciudad. Sin dinero y sin una familia a la que recurrir, decidió ganarse la vida como mecánico, un oficio que había aprendido durante sus años en el orfanato. Había trabajado en el taller del lugar reparando bicicletas y autos viejos que llegaban allí. Aunque sus manos estaban curtidas por el trabajo duro, Gabriel sentía que le faltaba algo en su vida. Durante años, estuvo atrapado en la rutina de trabajo y soledad, pero el sueño de encontrar sus raíces nunca desapareció. Cada vez que reparaba un motor o ajustaba una pieza, pensaba que, quizás, su propio destino también estaba desajustado y que algún día algo lo haría encajar. Quizás, alguien aparecería para contarle la verdad sobre quién era realmente. A medida que avanzaba la investigación, Alexander se dio cuenta de que el camino hacia su hijo sería largo. El orfanato, que ahora era parte de una institución más grande con múltiples sedes en la ciudad, no tenía archivos fácilmente accesibles debido a las estrictas leyes de privacidad y protección infantil. Los funcionarios del orfanato no podían revelar detalles personales sin una orden judicial, lo que complicaba aún más la situación. Sin embargo, Alexander no se dejó intimidar. Utilizó sus recursos financieros para conseguir la ayuda de abogados especializados en derechos de familia, quienes pudieron iniciar un proceso legal para acceder a los registros oficiales. Mientras tanto, él empezó a buscar en la ciudad, visitando orfanatos y hogares de acogida, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su hijo. Sin embargo, un día, tras años de frustración,
un nuevo investigador privado le ofreció una pista que podría cambiarlo todo. A pesar de que muchos ya se habían rendido con la búsqueda, este nuevo investigador había logrado obtener información relevante sobre el orfanato donde el niño había sido enviado después de la muerte de Elena. Los registros eran vagos, pero había algo, un indicio que podría llevarlos a la verdad. Fue en una pequeña ciudad al norte de New York, la ciudad de Buffalo, donde Gabriel Morales, el hijo de Elena y Alexander, había crecido. Había pasado su vida sin saber quién era en realidad, trabajando como mecánico en un taller local. Se había convertido en un hombre capaz y talentoso, pero siempre vacío. Con determinación Alexander se dirigió al taller donde Gabriel trabajaba. Había investigado minuciosamente el lugar y sabía que su hijo estaba allí, aunque nunca lo había conocido. A medida que caminaba hacia la puerta del taller, sus pensamientos se mezclaban entre la ansiedad, el miedo y la esperanza. Estaba a punto de enfrentar un encuentro que cambiaría su vida y la de Gabriel para siempre. Al entrar al taller, el sonido del martillo golpeando el metal, el olor a aceite y gasolina llenaron el aire. Gabriel estaba allí, inclinado sobre el motor de un coche viejo, con su camisa manchada de grasa, concentrado en su trabajo. Alexander lo observó por un momento, sin saber cómo empezar. Gabriel no lo notó al principio. Estaba absorto en su tarea, pero cuando escuchó la voz de un hombre firme y suave que lo llamaba, levantó la vista. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Gabriel, sin saber quién estaba frente a él. Alexander tragó saliva antes de responder. Con una mano temblorosa, sacó la fotografía de su bolsillo y la extendió hacia Gabriel. ¿Reconoces a esta mujer?, preguntó con voz quebrada. Gabriel miró la foto por un largo momento. El rostro de Elena, su madre, lo miraba desde la imagen, y aunque nunca había visto esa foto antes, había algo familiar en ella. Algo que lo hizo sentir un dolor profundo en el pecho. Sí, es ella. Es mi madre, dijo Gabriel, su voz vacilante, sin comprender por completo lo que estaba pasando. Pero en su interior, algo se empezó a despertar, una sensación de que esa conversación estaba por cambiarlo todo. Con los ojos llenos de lágrimas, Alexander dio un paso al frente y se presentó. Soy Alexander Blackwell, soy tu padre. El aire se volvió pesado, y el taller pareció quedarse en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Gabriel, atónito, miró a ese hombre, al que nunca había visto antes, pero cuya presencia le resultaba inexplicablemente familiar. La sorpresa lo paralizó por un instante, pero pronto, una mezcla de emociones comenzó a invadirlo: incredulidad, confusión, miedo y, sobre todo, una sensación abrumadora de vacío que parecía llenar el espacio entre ellos. Tu madre y yo. Nos conocimos hace muchos años, explicó Alexander, su voz cargada de tristeza. Elena. Ella era mi amor. ¿Y tú? Tú eres mi hijo, Gabriel. Gabriel no podía procesar lo que estaba escuchando. El dolor de haber crecido sin saber quién era, sin familia, sin saber de dónde venía, comenzó a emerger. En ese momento, todo lo que había creído sobre sí mismo comenzó a desmoronarse. El hombre que tenía frente a él no solo le hablaba de su madre, sino que le revelaba que era su padre, que siempre lo había estado buscando, aunque sin saber dónde estaba. Gabriel miró a Alexander por unos segundos, intentando comprender lo que significaba todo esto. ¿Era posible que este hombre, con su traje caro y su presencia imponente, fuera realmente su padre? Durante años había soñado con encontrar respuestas, pero nunca imaginó que la vida le ofrecería una historia tan increíblemente impactante.
¿Por qué nunca? Gabriel comenzó a preguntar, pero sus palabras se quedaron atascadas en su garganta. Lo intenté, dijo Alexander, su voz quebrada por el arrepentimiento. Lo intenté todo para encontrarte. Pero cuando Elena murió, no había pistas. Y cuando me enteré del accidente, ya era tarde. Pensé que te había perdido para siempre. En ese instante, Gabriel sintió una mezcla de emociones que no podía controlar. La ira, la tristeza, la soledad, pero también una extraña sensación de alivio. Por fin, sabía quién era. Por fin, entendía su historia. Después de ese día, la vida de Gabriel cambió para siempre. Aunque al principio le costó aceptar la magnitud de lo que acababa de descubrir, pronto se dio cuenta que tenía la oportunidad de reescribir su futuro. Alexander lo reconoció como su propio hijo, asumiendo todo lo que ello conllevaba, y le brindó todo lo que alguna vez le había pertenecido. Le ofreció la mejor educación posible y cada uno de los lujos que su madre nunca pudo disfrutar, dándole generosamente todo lo que su inmensa fortuna permitía. Su posición económica, comparable a un imperio de riquezas, le permitía cumplir todos esos sueños para su hijo sin limitaciones. A partir de ese momento, Gabriel ya no estuvo solo. Encontró en Alexander no solo un padre, sino también un amigo. Juntos, comenzaron a reconstruir la relación que el destino les había arrebatado durante tantos años. Y así, de una búsqueda incansable, de una historia marcada por el dolor y la incertidumbre, Gabriel encontró lo que más había deseado en toda su vida: un hogar, una familia y, lo más importante, el amor de un padre que nunca dejó de buscarlo. A pesar de la tragedia que marcó la historia de Alexander, Elena y Gabriel, con la muerte de Elena y los años de abandono que sufrió Gabriel, al final, Alexander logró encontrar a su hijo después de una larga búsqueda. Fue entonces cuando pudo darle todo lo que le correspondía: la herencia, el amor y el sentido de pertenencia que Gabriel siempre había merecido. Esta historia, aunque sombría en su trayecto, es también la historia de un amor eterno, sublime y único, que desafió todas las leyes del destino. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, donde el lujo y la opulencia ocultan secretos y dramas profundos. Esperamos que hayan disfrutado de cada giro inesperado y se hayan sumergido en las vidas complejas y fascinantes de nuestros personajes. Si esta historia les atrapó, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que estén al tanto de la próxima historia. Tenemos muchas más tramas llenas de riquezas, secretos y giros sorprendentes que estamos ansiosos por compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente historia.